Argentinians took to the street of Buenos Aires on a wet afternoon to show their anger at a worsening crisis caused by economic policies imposed on them by the International Monetary Fund. The IMF, known in the Spanish-speaking world as FMI, and the World Bank have a rich history of turning poor, global south nations into loan addicts. An over-reliance on loans means countries are perpetually in debt and unable to build self-sufficient economies that work for their people. Instead, their economic models are shaped by the IMF, who impose neoliberal free market policies in the name of restoring economic stability and growth. De 1944, cuando se forma el FMI, que su idea era promover, digamos, el bienestar general. Vos hoy por hoy entras a la carta de intención del FMI y parece Disneylandia, es hermoso todo lo que plantea. Ahora después hace todo lo contrario, en vez de favorecer políticas laborales con trabajo, lo que promueve en realidad es ajuste. Demonstrators gathered primarily to show support for Argentina's current progressive government, but everyone was talking about the IMF loan signed by former President Mauricio Macri. Yo creo que Mauricio Macri hizo el trabajo que vino a hacer, que es un empleado de las multinacionales. Mauricio Macri simplemente es un emisario, un mensajero. O sea, él se llevó lo mínimo. Nosotros, cuando él nos endeuda, él es la nueva forma de colonización. Antes te invadían, ahora te endeudan y te gobiernan, ni tienen que tirar un solo tiro. Es así de simple, ¿no? Él es el que estuvo dentro del caballo de Troya que nos abrió las puertas de la Argentina para que de noche nos invadan y nos tienen sometidos como nos tienen ahora, clase trabajadora, por supuesto. Ellos quieren esclavos, no quieren empleados. In recent years, the working class in Argentina has been struggling due to economic stability and a decrease in living standards. The devaluation of the Argentinian peso has made it challenging for workers to make ends meet. In 2022, 62% of Argentine children and adolescents were in poverty, while 13% were classed as being in destitution. Put in context, 8.2 million children are living in households that can't afford the basic food basket, which is a measure of the minimum level of food required for a healthy life. El gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue volver al FMI. Argentina, en el gobierno de Néstor Kirchner, había logrado desendeudar a la Argentina. On December 10th, 2015, right-winger Mauricio Macri took office as president of Argentina. He spent his electoral campaign talking about how he would roll back the progressive measures implemented by the Kirchners, who took turns in governing Argentina over 12 years. On that premise, Macri won the elections and started implementing a series of neoliberal measures, cuts to state spending and restructuring the economy to benefit corporations. In June 2018, during the final year and a half of Macri's presidency, the Argentinian government signed the largest loan agreement in the IMF's history. Mauricio Macri, con la idea de insertar a Argentina en el mundo nuevamente, lo que hizo fue insertarla en las políticas económicas que dictaminaba el FMI. El FMI te presta plata si vos aceptás determinados tipos de contraprestación que tenía que ver con achicamiento del Estado, con ajuste en el bolsillo y en el déficit fiscal. Y en ese momento Argentina, de estar totalmente desendeudado, pasó a contraer una deuda de 57.000 millones de dólares. Ese fue el último, hubo otros previamente, en el momento que Macri ingresa nuevamente al FMI. Y obviamente volvió a tener una oficina del Banco Central en el FMI. Es decir, monitoreaba desde la Casa Central que rige la política monetaria de la Argentina, empezó a registrar y a monitorear y a fiscalizar cómo se desarrollaba la economía argentina. Nada se hacía sin la autorización del FMI, con lo cual sí, fue determinante. The $57 billion given by the IMF to Macri's government represents 127 times Argentina's debt capacity, according to the government's own audit office. The same 2023 audit report found the terms of the credit agreement to be inefficient and ineffective. Es un país destruido que Alberto tuvo que tratar de levantarlo. Le tocó la pandemia, le toca la guerra, le tocó la sequía, fue difícil,
Y bueno, y tomar una deuda a nada de salir del gobierno, que era para sacarla afuera y para financiar su campaña, y a la clase, ni siquiera a la clase baja, a la clase media la destruyó también. O esto afecta a todos. Primero, vos me preguntás cómo se usó. El 30% de ese crédito total se usó para fuga de divisas. 13.000 millones de pesos, no de dólares, pero de pesos, se usaron para pagar al FMI en cantidad de conceptos de intereses, en temas administrativos, asesoramiento. Y de esa plata, una parte importante ya se lo cobraban en comisiones, ¿sí? Ya de entrada. Y después, una parte importante, a fines de 2018, se revisa ese acuerdo con el FMI y autoriza para gastos internos el FMI, con lo cual tenía discrecionalidad el gobierno en que usaba la plata. En concreto, no se hizo un puto puente en la Argentina, no se hizo una escuela, no se hizo ningún tipo de infraestructura básica para que Argentina tenga una autonomía energética, por ejemplo, con lo cual esa guita principalmente se fugó, se usó para la campaña de Macri, digamos, para volver a ser presidente, que no lo logró, pero digamos, se comió y se fumó de una manera totalmente espuria. Más allá de eso, ese crédito fue totalmente ilegal. Sumado a eso, imagínate que a fines del 2019, poco antes de las elecciones, constituía ese préstamo el 89% del PBI de Argentina, con lo cual es insostenible el condicionamiento del cual quedaba el gobierno entrante, sea el partido que fuere, porque era muy difícil sostener una política pública con un 89% del peso de deuda, ¿no? Así que nada, no se usó para nada de lo que tiene que usarse un crédito del FMI, ¿no? Más allá de que rompía la Carta Orgánica del FMI, rompía la Constitución de Argentina y por otro lado era un crédito inusitado en la historia mundial. Despite the efforts of the progressive government to improve the situation of workers, the economic conditions of the working class have not improved due to the austerity measures imposed by the IMF and the global downturn. Although many workers face real difficulties in terms of spiraling living costs, they persist in coming together and demanding improved working conditions. Se sufre una baja del poder adquisitivo, cada vez se puede adquirir menos cosas, cosas básicas como la canasta básica, ¿no? El azúcar, el aceite, y con eso uno vive, y eso nos afecta también a nosotros, por ejemplo a los jóvenes, principalmente por el hecho de que leo mucho también la pérdida, la baja posibilidad de adquirir una vivienda, una propiedad. Entonces eso afecta a los trabajadores. En el día a día, en el comprar las cosas, en no llegar a fin de mes, en tener que tener varios trabajos, en esa situación hoy está la clase trabajadora. Y no, nos dejó un gran peso que todavía hasta el día de hoy lo seguimos padeciendo. Y lo vamos a seguir padeciendo por más de 100 años. In this struggle, organised labour has been demanding improved wages, benefits and working conditions to alleviate growing insecurity. The unions are also at the forefront of resisting austerity measures and anti-worker policies. The fight for economic justice in Argentina is ongoing, but the perseverance and dedication of the working class provides optimism for a brighter tomorrow. La militancia es estar en la calle, es exigir, es estar atenta a qué necesitan los compañeros, a pedir y a exigir a los dirigentes que son, en este caso, nosotros militamos para que Alberto y Cristina estén en el gobierno, entonces exigirle bueno, sobre todo a Alberto, que ahora nosotros estamos exigiendo una suma fija para equiparar salarios, estamos en esa disputa hoy. Claro, es eso, ¿no? Que los salarios de los trabajadores estén por encima de la canasta básica. Hoy eso no está equiparado. Yo creo que tiene conciencia la clase trabajadora. Está organizada. El tema es que, claro, con la economía te desorganizan la vida, vos no tenés tiempo, vos tenés que estar todo el día pensando en tus necesidades básicas y ellos se encargan de que vos no te enteres de lo que pasa. Ellos te mantienen ocupado
con señuelos, digamos así, y por atrás se las llevan todas. Esto es de manual, pasó toda la vida, no es de ahora simplemente. Mirá, la solidaridad, yo creo que a veces los une la miseria y el espanto a los trabajadores. Por más que estemos una punta a la otra ideológicamente, cuando llega el enemigo es uno. Si vos no sabés cuál es tu enemigo, quién es el lobo que te viene a devorar, estás en problemas. O sea, el obrero, si no tiene conciencia de que hay gente, poca gente, a nivel mundial también, que concentra las riquezas y que el resto somos todos simplemente una pieza de una maquinaria que se cambia y se tira. Si no entendemos eso, más allá de las ideologías, estamos en problemas todos. Si no sabemos reconocer quiénes son nuestros enemigos, estamos en problemas. Y eso es lo que se encargan todos los días de estupidizarnos, ¿viste? De hacernos enfrentar entre nosotros, pero en realidad nos van a devorar uno a uno igual. Así que o nos juntamos o nos juntamos y nos defendemos o empezamos a perder. Así de simple. Thank you so much for watching the Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to the Real News Network. Solidarity forever.